El Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano. Gracias, presidente. La discusión sobre cuidados paliativos forma parte de una problemática más amplia de la muerte digna y la eutanasia. Por tanto, nos obliga a recuperar las profundas discusiones filosóficas, jurídicas y políticas que se han dado en las últimas décadas. Las preguntas principales al respecto, que han sido sintetizadas por pensadores como Dworkin, son: ¿qué es lo que le da un valor intrínseco a la vida humana? ¿Qué aspectos hacen inviolable a la vida humana y, por lo tanto, susceptible de protección de la ley? ¿Qué implicaciones tiene la obligación del Estado para proteger la vida humana? ¿Debería la ley permitir que otras personas o el Estado mantengan con vida a una persona contra su voluntad? Las respuestas, desde un enfoque democrático, laico y de derechos humanos, coinciden en señalar que la libertad, es decir, la autonomía de la persona para decidir sobre sí misma, y la integridad, es decir, la capacidad para cumplir materialmente el ejercicio de estas decisiones, son los principales elementos de la vida que son susceptibles de la protección de la ley. La muerte es un acontecimiento tan natural como terrible, pero lo es aún más en casos de personas postradas en cama por meses o años, hombres y mujeres que no tienen ningún pronóstico para curar su padecimiento y en cambio sí tienen la certeza de que aumentará su sufrimiento y que su organismo se dirige lentamente hacia el colapso. ¿Cuántas de nosotras y nosotros, ante el golpe de un fallecimiento, no hemos dicho, al menos no sufrió, se fue en paz, se pudo despedir de su familia? Y aunque este consuelo no resuelve la pérdida, nos ayuda a entender la importancia de procurar bienestar todo el tiempo que sea posible. Cuando una persona, a causa de algún padecimiento, ya no puede hacer sus actividades favoritas, ya no puede comer o respirar por sí misma, ya no puede comunicarse con sus seres queridos o interactuar con su entorno, es el momento en que debemos plantearnos la posibilidad de administrar cuidados, ya no con la intención de curar, sino con la de evitar a toda costa el sufrimiento. Cuando llegamos a este punto, el dilema entre prolongar la vida y evitar el sufrimiento. Y entonces son los factores biológicos y fisiológicos los que determinan el momento de la muerte, sin intervención humana. Pero es la aplicación de la ciencia médica la que define que ese último periodo se viva con el mayor bienestar posible. Todos y todas conocemos casos de personal médico que ha accedido a las peticiones de familiares y de pacientes para suministrar medicamentos que alivien el dolor, aunque sean ilegales. Por cierto, como la marihuana de uso medicinal, que ya es legal y que muchos pacientes, familiares no pueden hacer uso porque no se ha emitido el reglamento por parte de la Secretaría de Salud, que ya tenemos aquí un punto de acuerdo propuesto por Movimiento Ciudadano para que esto siga. Y estos familiares, pues efectivamente acuden a la ilegalidad. Decía que estos médicos que han suministrado, que conocemos a médicos que han suministrado medicamentos que alivian el dolor, pero también para retirar tratamientos que pueden prolongar la vida en condiciones insoportables, aunque ello contradiga algunas normas. Habrá quienes crean en milagros, quienes se sostengan en su fe y la esperanza. Eso es muy respetable. Lo que no nos parece válido es que sean la ley o la voluntad de otras personas las que impongan a alguien la penuria de soportar la pérdida ineludible de sus sentidos y las funciones de sus órganos, de sentir un dolor incesante, de cargar con su propio cuerpo que ya no representa nada de lo que para él o ella fue la vida. Morir es natural, pero hacer sufrir es inhumano.
Por eso es un avance importante este dictamen, lo que hoy vamos a decidir, de reflejar en la Constitución la legalidad de los cuidados paliativos y la administración de medicamentos controlados para pacientes con enfermedades en situación terminal, limitantes o amenazantes para la vida, como aquí se plantea. Correctamente, en este dictamen se plantean referencias importantes tanto de la Organización Mundial de la Salud como herramientas convencionales de profesionales de la salud que permiten determinar las diversas situaciones en que son pertinentes los cuidados paliativos. Por ejemplo, de acuerdo a variables como deambulación, evidencia de enfermedad, autocuidado, ingesta y conciencia. Estoy convencida, estamos convencidos, el Movimiento Ciudadano, que este no es un derecho de la sociedad ni del Estado, sino de las mismas personas en uso de su autonomía, como una parte del derecho a la salud. Por ello, será importante trabajar en un consentimiento informado de pacientes y familiares para realizar correctamente estos procedimientos. Estamos completamente a favor de este avance, que ha sido un acuerdo posible en esta Cámara. Sin embargo, pienso que no basta con que el Congreso le dé permiso a los médicos para realizar ciertas acciones. No se trata de abrir canales reglamentarios en la Constitución para ver cómo fluyen a través de los derechos. Justamente el tema de una muerte digna nos señala el límite entre el dominio del Estado y el contrato social y el ámbito libre e inviolable de la persona de su propia vida. Se trata de reconocer expresamente los derechos de las personas de acuerdo a valores éticos. Y justamente uno de estos valores es el de evitar un sufrimiento innecesario, es hacernos cargo de construir un entorno de dignidad cuando la muerte nos alcance. En la Constitución de la Ciudad de México se afirma con toda claridad que el derecho a una vida digna implica el derecho a una muerte digna. Por ello, queremos invitar a esta Asamblea a que no nos detengamos aquí. Hoy logramos describir los procedimientos médicos que están permitidos, como los cuidados paliativos y la administración de medicamentos controlados. Trabajemos para definir claramente el concepto de muerte digna. Pongamos en el centro a las personas y sus derechos, y que sea de acuerdo a estos que diseñemos las reglas para las autoridades y no al revés. La muerte digna implica hacer referencia a la necesidad de evitar el dolor y sufrimiento innecesarios. Recientemente existe una muy buena referencia de estos conceptos, la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores. Esta fue adoptada hace casi 4 años, pero no ha sido aún signada por nuestro país, pese a que recientemente ha sido objeto de atención, por cierto, en este honorable Senado, y también ya hay un punto de acuerdo presentado por Movimiento Ciudadano para convocar al Ejecutivo a que nos mande al Senado la ratificación de esta convención. Invito a senadoras y senadores a votar a favor de esta reforma y a hacer un compromiso por lograr más avances al respecto. Es de suma importancia llevar adelante la armonización integral de los derechos reconocidos en diversos tratados y en la Constitución para que las personas tengan la posibilidad de evitar el sufrimiento en los momentos cruciales de la vida y de la muerte. Muchas gracias. Gracias, senadora Patricia Mercado.